Ramiro Ramos Salinas, que pues hoy nos trae un tema interesante de moda, porque esos temas no pasan jamás, Ramiro. Así es. Siempre la está democracia, vigente. claro, pues desde los romanos, cuando empezó la gente a reunirse en desde antes con los griegos. Y aparte los griegos, empezó el derecho romano, pues, Sí. que digamos todos los abogados saben que uno de los libros, de los textos era el tema de cómo organizar una ciudad y hablar de democracia, que si va uno a la raíz etimológica significa la autoridad o la opinión del pueblo en las decisiones de la ciudad. Así es. Y Giovanni Sartori, el autor, ¿te acuerdas del libro Homo Videns? Que hace más de 30 años decía que las personas nos íbamos a guiar más por lo visual, que por lo auditivo o lo reflexivo o lo kinestésico. Y mira, pues yo creo que de alguna manera... Así, de una u otra forma, Ramiro. Él lo relacionaba con la televisión, pero sí, bueno, después cambió a los monitores de las computadoras. Es correcto, cambió a monitores en las primeras etapas de la evolución humana, el ser humano por la visión empezó a ver cómo los demás sembraban y claro, no, pues ahí están las pinturas rupestres, sí, ahí están los búfalos, ahí están los siempre pájaros. Hemos sido ópticos. Exactamente. Entonces, Sartori en este libro que se llama La democracia en 30 lecciones, pues hace un recuento de los autores más importantes, de las ideologías más preponderantes y de los sistemas económicos políticos. Y le preguntan a Sartori aquí en la entrevista, dice, oye, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Dice, pues mira, realmente no he aprendido en qué estoy, no sé, no tengo claro si soy de izquierda o de derecha. Y de hecho la izquierda empezó esa determinación, esa forma de expresar en España, en Inglaterra, por la cuestión de que se sentaban en el Senado en una parte los que digamos eran más liberales y otros eran los conservadores, ¿no? Y la democracia te permite esa posibilidad de poder hacer que la gente opine en los asuntos de la ciudad. Y siempre es un programa, un proyecto, un sistema de gobierno que nunca termina de finiquitarse, porque es difícil que la gente participe todo el tiempo en las decisiones de gobierno. De hecho, las oligarquías son el gobierno de los pocos, las plutocracias o las dictaduras, pues se forman en un afán de que la gente se aleja de las decisiones de gobierno. Entonces, el modelo mejor que tenemos en el mundo es la democracia, que no se agota, y lo dice Sartori, en un proceso electoral, porque luego la gente dice, bueno, somos un país demócrata porque la gente vota en forma libre. Sí, pero la verdad es que de cada 10 electores, aquí en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en México, votan a veces 6, a veces han votado 5, a veces 4 y a veces hasta 3 en elecciones extraordinarias. Entonces, digamos, tenemos una democracia muy limitada porque no está ni el 50 más 1 participando, independientemente si votan o no por partido político. Pero después de que pasa el proceso electoral y que se constituye un gobierno, la democracia significa que la gente participe en las decisiones de cabildo, del Congreso local, del Congreso federal, que haya una asistencia a los reportes o a los informes semanales, quincenales, mensuales, los informes anuales que están en la Constitución, pero también vemos ceremonias o eventos de 30, 50, 80 o 1000 personas, cuando las ciudades medias pues andan entre 350,000, 500,000 y una ciudad más grande de 3 millones. Entonces, la democracia es un proceso en donde el gobierno, el gobernante tiene esa obligación y debe tener esa motivación de acercar a la gente para que participe, ¿no? El tema izquierda-derecha, el tema liberal o conservador, tiene que ver con los factores económicos del mercado. Por ejemplo, Marx decía, es que se tiene que tomar en cuenta el factor de la mano de obra, el factor de la producción, y si no se le da esa preponderancia, el factor de la producción, pues hay una distorsión de la economía. Y empezaron a nacer los programas asistencialistas o de los subsidios, que ya tiene que ver más con un proyecto, digamos, más socialista, en donde el mercado no toma las decisiones en forma libre, y ahí pues
empiezan todas estas teorías económicas de qué tanto dejamos que la economía sea liberal o que el gobierno también entre a los programas de subsidio para subsidiar el campo, el tema de la ganadería, el tema ahorita que lo estamos viendo que subsidia la gasolina o el diésel, o dejamos que las fuerzas del mercado determinen el precio y no nos metemos. Entonces, esas son, digamos, las dos visiones, y en una democracia se tiene que escuchar las dos. Por eso el fenómeno democrático es muy interesante, porque toma en cuenta las opiniones de ambos bandos, se toman a consideración no solamente en votaciones, sino en plebiscitos, en referendos, en asambleas y en foros en donde la gente va participando, ¿no? Hay una frase que se me queda ahorita que tocas el tema, ¿no? La democracia es la tiranía de las mayorías. Sí, claro, exactamente. Y en esa parte, porque cuando uno gobierna en un municipio, pues no son más de 2,000 empleados los que están en la decisión de gobierno, cuando aquí en Nuevo Laredo somos más de 350,000. En Tamaulipas, todos los funcionarios del gobierno del estado no deben de pasar de 5,000. Y vivimos en un estado que tiene más de 3,5 millones de habitantes. Entre todos los trabajadores del gobierno federal, yo les aseguro que no debe de pasar de 1,5 millones, y somos 130 millones de habitantes. Entonces, esa tiranía de la minoría que dice Miguel Ángel es eso. Pocos están tomando las decisiones de muchos, y siempre ha sido así. Por eso en la democracia es ese vínculo que obliga y permite, yo digo de las dos partes, obliga al funcionario a consultar, a preguntar, a estar cercano a la gente. Y también permite, porque el ciudadano tiene el derecho de preguntar, de cuestionar y de participar. Pero si no hay un acercamiento, si no hay un encuentro, tanto físico, de información y de participación, la democracia se vuelve muy delgada, muy raquítica y de poca participación. Por eso se habla mucho de la democracia participativa, porque les decía, no solamente se agota en un proceso electoral, sino que en la medida que la gente participe en los asuntos de la ciudad, opine, el gobierno consulte, la gente participa, entonces se sienten parte de las decisiones del gobierno. Un gobierno pues puede ir por la vida haciendo programas culturales, educativos, de obra pública, de infraestructura, sin preguntar a nadie. No lo van a quitar por no preguntar, la verdad, porque esa tiranía de la minoría pues permite que para quitar a un gobernador tiene que quitarlo el Senado. Para quitar a un alcalde, pues no hay manera hasta que se termine su periodo. Para quitar un presidente de la República, pues solo por traición a la patria y cosas así, no hay manera. Entonces se hicieron los temas de los plebiscitos, pero la verdad es que, aunque vamos a ir a un plebiscito, un referéndum, muy difícil se va a quitar a un gobernante. Todavía no se ven visos de que la gente quiera cambiar. A lo mejor en Sinaloa o en un estado donde un gobernador está muy desacreditado, si se fuera un plebiscito que todavía no baja la ley, a lo mejor la gente sale y dice, ya quítenlo, que no terminen los 6 años. Pero el hecho de que esa democracia participativa todavía en México está muy raquítica, entonces, ¿qué nos queda? Que los ciudadanos se acerquen al gobierno, que la gente opina, que reclame. Los medios de comunicación, los que estamos en estos espacios, pues acerquemos y motivemos la discusión pública para que la gente esté más interesada en los asuntos de la ciudad, porque si no, pues se da la tiranía de las minorías, tal cual como lo dice Sartori y lo comentaba Miguel Ángel. Y el reto de la democracia es que la gente participe y conozca. ¿Cómo te das cuenta que la gente vive en una ciudad o una sociedad democrática? Cuando le preguntas y saben quiénes son los funcionarios, cuáles son los programas de política pública, cuándo son las elecciones, en qué se está gastando tal recurso, cuáles son los programas más exitosos. Si tú le preguntas a la gente todos estos cuestionamientos, pues uno se va a dar cuenta que a lo mejor de cada 10 preguntas te van a contestar 2 o 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay poco cultura democrática. O sea, la democracia también es una cultura. Que es lo mismo que se requiere que es lo mismo que estudiar. Pasa, como un ejemplo, Ramiro, perdón que te interrumpa, antes que se me olvide. Bueno, hay muchas situaciones de lo que te estás hablando. La gente no se interesa
Y eso que en una campaña electoral nos bombardean muchos candidatos, muchos partidos, y al final la gente no hace caso al llamado. Tan es así que siempre tenemos una votación pues muy escasa realmente. En las famosas intermedias llegamos a tener hasta un 20% de votación. Sí, claro. Que indica que la gente pues no se interesa tanto. Sí, exactamente. Y eso es una debilidad de la democracia, causada por una apatía ciudadana y también por un desinterés del gobierno. Entonces se va ahí, se va caminando y se limita mucho el desarrollo político de la sociedad. Por eso es muy importante pues la participación y la democracia, cuando no se ejerce adecuadamente, pues se conduce a la oligarquía, que pocos tomen las decisiones de los demás. Cuando empieza una campaña política y van a empezar ahora en el mes de septiembre, lo primero que te pide el Instituto Electoral, los órganos electorales, a los partidos políticos todos, es que registren su plataforma electoral. Ahí empieza la democracia participativa y la democracia en cuestión de partidos políticos. ¿Por qué lo pide así las leyes electorales? Porque lo primero que debes de registrar antes de la persona es la idea, lo que decía Reyes Heroles. Primero la idea y luego el hombre o la persona, ¿no? Entonces ahí uno debe plasmar a ver qué pienso del tema de la seguridad, de la limpieza, del medio ambiente, de la infraestructura, de la educación, del tema de la niñez, de la juventud, en fin, todos los temas los tiene que registrar uno en una plataforma. Una vez que registre la plataforma, si tú vas solo o en coalición, tú tienes que confirmar en una asamblea que estás de acuerdo con esos principios. Una vez que se publican esos principios, esa plataforma, entonces tú ya puedes registrar al candidato que se supone que toma protesta primero ante un órgano electoral interno, que es el partido, y protesta cumplir los estatutos, programa de acción, código de ética del partido y la plataforma electoral. Ahí debería de empezar a nutrirnos la democracia para distinguir entre un partido y otro, entre una postura y otra. Y entonces si vamos con esa idea, entonces la gente ya vota por ideas, por principios, y es más difícil que le manipulen el voto, porque la gente está votando últimamente más por cuestiones emocionales, vota más por miedo, esperanza y coraje, que por desempeño de gobierno, perfil de candidato y organización de campañas. La democracia se ha enflaquecido y se ha hecho porque pasamos de los sentimientos, pasamos de la reflexión a los sentimientos. Entonces, realmente no hay un voto reflexivo y el problema de la democracia es que luego no hay para atrás. Se toma una decisión, se llega a una determinación y se tiene que esperar a que se termine el proceso electoral, el periodo electoral, para poder otra vez retomar los temas de la democracia. Por eso Sartori, pues en este libro hace este llamado para que la gente participemos en el tema democrático y busquemos los principios de igualdad, de pluralismo, de participación ciudadana, de lo que decía desde Atenas, que las decisiones se adoptaban primeramente por aclamación y luego por consejo de miembros, y se hacía una política, digo, más horizontal, y esa polis democrática pues floreció precisamente por esa participación de la gente, y el Estado, entendido como este ente que es el que estructura un gobierno, pues su función fundamental es impartir justicia, seguridad y darle a cada quien lo que le corresponde, que es el principio platónico de la justicia, de darle a cada quien pues sus derechos y sus obligaciones. Así que pues aquí está la recomendación, Miguel, de este libro de la democracia en 30 lecciones de Giovanni Sartori, para que pues nos interesemos, y más ahora que en este año y el próximo pues ya vamos a vivir un proceso electoral federal y local, en donde sí o sí, como dice el profe Adán, pues ojalá que logramos romper récords de participación y logremos lo que
Se logró en el 94. En el 94, al menos aquí en Nuevo Laredo y muchos municipios del país, votó 7 de cada 10. Sí. Desde el 94 para acá, nunca se han llegado de 7 de cada 10. Si lográramos ese porcentaje, sería extraordinario que votaran 7 de cada 10. Si votara 8, pues olvídate, sería un récord histórico de participación, y creo que ese es. Y no solamente, como les decía, que se agote la democracia con la participación de la gente en las elecciones, sino con la opinión, la presencia, el cuestionamiento, el acompañamiento, pues de todas las actividades de los funcionarios públicos municipales, estatales y federales, que tienen muchas cosas que decir, que hacer y en qué participar. Y pues como siempre se ha dicho, la política, amigas y amigos, es tan importante que no hay que dejarse solo a los políticos. Tenemos que participar todos para que la democracia pues sea una parte de la vida pública permanente. Ese Sartori es un libro de